6, que era lo que en el momento le habíamos anunciado. En definitiva, todo lo que estuvimos, no todo lo que estuvimos viendo, tampoco generar expectativas exageradas, pero de alguna manera lo que trata esta unidad es de ir analizando características de los tipos de organizaciones en particular. Recuerden que cuando empezamos la primera clase decíamos que hay agrupaciones humanas, o sea, conjuntos de personas, que adoptan distintas configuraciones. Una de esas configuraciones son las organizaciones. Las organizaciones son agrupaciones humanas que tienen o cumplen con una serie de características, son las características que vimos nosotros como organizaciones, y que dentro de esas organizaciones, a su vez, hay distintos tipos de organizaciones, ¿no? Y ahí es donde aparecen, se me ocurría a mí escribir algunas: empresas privadas, empresas públicas, pequeñas y medianas empresas, grandes empresas y multinacionales, empresas productivas, empresas de servicios, empresas familiares, etcétera. Y solo para hablar de un tipo particular de organización, que son las empresas. Entonces tenemos agrupaciones, un tipo de agrupaciones humanas, que son las organizaciones, y distintos tipos de organizaciones, por ejemplo, empresas, y dentro de empresas también distintos tipos de empresas. O sea que es una especie de árbol que se va construyendo a medida que vamos profundizando y especificando detalles de cada una de estas organizaciones. Esta unidad lo que vamos a hacer en estas 3 clases que nos quedan: nos queda la clase de hoy, nos queda la clase en realidad quedan 4 clases, nos queda la clase de hoy, la clase del lunes y del miércoles que viene, 1 y 3 de junio, y la del 8 de junio, que vamos a hacer una partecita de clase y una partecita de repaso para el parcial, que es el 10. Así que en estas 4 clases lo que vamos a intentar dar es darle al menos las características que tienen que tener cada una de las organizaciones que nosotros estamos analizando. Voy a ir consultándoles, voy a ir marcándoles algún tipo de qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando uno habla de una descripción, entonces, de organización, a los efectos de describirla, lo que vamos a hacer nosotros en primer lugar es definir las características. O sea, ¿qué características tiene una empresa, por ejemplo? ¿No? Desde su definición hasta sus principales características. ¿Por qué una empresa es una empresa? Características, está bien. ¿Por qué es una empresa? ¿Y por qué un club es un club? ¿Y por qué una mutual es una mutual? ¿Y por qué una empresa pública es empresa pública? ¿Y por qué una multinacional es multinacional? O sea, dar características que la definen por su tipo. No es lo mismo una empresa pública que una empresa privada. Las dos son empresas. O sea, que comparten y tienen las características de una empresa. La pyme no es lo mismo, una pequeña empresa no es lo mismo que una empresa multinacional, no es lo mismo que una empresa pública. Cada una de ellas 3 tienen en común que son empresas, o sea que comparten las características como empresa, pero a su vez tienen entonces características específicas por su tipo, que son las que tenemos que poner también. Entonces, ¿por qué una pyme es una pyme? Bueno, porque tiene características distintas a las que tiene una multinacional. Por ejemplo, la multinacional es empresa, sí, es empresa, por lo tanto, y la pyme es empresa, sí, es empresa, por lo tanto, las dos tienen capital de riesgo, tanto la pyme como la pequeña y mediana empresa. Eso las hace empresa, junto al ambiente competitivo, con las que estuvimos viendo los primeros días de clase presencial, o que tienen una finalidad económica, eso las hace empresa. Ahora, la multinacional, su característica principal es que tiene una sede en un país y tiene filiales o subsidiarias en distintos países. Esto es lo que la hace multinacional. El carácter de multinacional lo acredita a partir de que acredita producción o comercialización en otros países del mundo. La pequeña y mediana empresa tiene características distintas a la multinacional. Generalmente no tiene producción ni comercialización en distintos países del mundo. Profe, una Tiene pregunta. otras características. Sí, adelante. ¿La sede principal sería como decir la casa matriz? Sí, claro, se le puede llamar la casa matriz. Muy bien, sí, habitualmente se le llama casa matriz. Sí, generalmente las multinacionales tienen un lugar donde muchas veces inició sus actividades o su edificio principal, que puede ser conocido como casa matriz, exacto, o la sede principal, depende, ¿no? Gracias, profe. Está muy bien. Entonces, cuando tengamos una descripción, entonces, tenemos primero que ubicar las características de esa organización. ¿Sí? Definir las características, empresa.
¿Por qué es una empresa? ¿De acuerdo? Características por su tipo. Bueno, dentro de empresas, porque es una multinacional. ¿Sí? Ahí jugar con características. ¿Qué características tienen las multinacionales, por ejemplo? Esto que les decía. Tienen una casa matriz, tienen un inicio en un país con capitales locales y después tiene, a partir de su crecimiento y su evolución, tiene subsidiarias o tiene unidades de producción en otros países del mundo. Una vez que trabajamos esto, lo que vamos a analizar acá sí son los determinantes de la complejidad. Esto que vimos nosotros fundamentalmente cuando vimos estructuras, ¿no? Entonces, ¿cómo se comportan estas organizaciones en lo que hace a su tamaño? ¿Qué características tienen? ¿Es posible caracterizarlas por su tamaño? ¿Qué características tienen en su formalización? ¿Qué características tienen en su tecnología? ¿Qué características tienen también en su estructura? ¿Qué características tienen en su contexto? Bueno, lo que vimos básicamente nosotros, ¿no? Los distintos determinantes de la complejidad estructural, cómo se dan en cada una de estas organizaciones. Esto es básicamente el esqueleto que tiene que tener la descripción de una organización. Al menos la que vamos a tomar nosotros. Por supuesto, con la salvedad de que hay tantas diferencias como empresas hay tantas diferencias como organizaciones hay. Lo que tenemos nosotros, lo que intentamos hacer nosotros es una síntesis, es poner en común características para decir, bueno, una empresa al menos cumple con estas características. Después hay empresas, por supuesto, cuando tengamos que ver estructura. Bueno, vamos a dibujar la estructura de una empresa, o van a buscar ustedes la estructura de una empresa, sí. Esa empresa, esa estructura es distinta a la empresa de al lado, y que a su vez es distinta a la estructura de la empresa de al lado. Entonces no hay dos empresas que tengan la misma estructura. Pero lo que hacemos es una generalización en función de determinadas características de cómo es su formalización, de cómo es su tecnología, de cómo es su estructura, de cómo es su tamaño, de cómo es las relaciones con el contexto, etc. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos va a llevar las 4 clases que nos quedan. ¿Alguna duda al respecto, chicos, con esto? Sol, Mara, ¿de qué me olvido? Ustedes que tienen bien afilados este tema de las descripciones. No, está bien, está perfecto. Está bien, sí. ¿Está bien? Fenómeno, volvemos entonces aquí. Bueno, vamos a empezar a hablar de empresa. Empresa entonces lo planteamos como un tipo particular de organización, que cumple con todas las características de las organizaciones: división de trabajo, división de poder, sustitución del personal, la existencia de 2 o más centros de poder, racionalidad limitada, planificación de sus actividades, trasciende la vida de los miembros, división de las responsabilidades, de las comunicaciones, etc. Esas son características de las organizaciones. A su vez, las empresas, que ya las hemos definido en su momento, como aquellas organizaciones que tienen como principal actividad la producción de bienes o la elaboración de bienes y el brindar servicios, que intercambia a la comunidad a través de un precio, ¿no? Esta es un poco la definición de una empresa. Entonces, esta es la definición. Y a su vez, características particulares, que también ya las hemos dado. Recuerden, esto que repasamos recién, recuerden cuando dimos que tienen una actividad económica, que cumplen también con una finalidad o actividad social, que tienen lógicamente capital de riesgo, que tienen o enfrentan mercados competitivos, entre otras. Estas son las características que diferencian una empresa de otro tipo de organización. Lo que tenemos que empezar a ver ahora son, de alguna manera, las características particulares de estas empresas. O sea, ¿qué tipos de empresas hay? Bueno, una es la empresa privada, son empresas de capitales privados. Empresas públicas son empresas donde participa mayoritariamente el Estado, ¿verdad? En distintas modalidades, pero básicamente una empresa pública es la que el Estado, en cualquiera de sus niveles, nacional o provincial, participa mayoritariamente del capital de esa empresa. Luego hay pequeñas y medianas empresas, hay gran empresas y multinacionales, empresas productivas de servicios y familiares. Vamos a ir viendo ahora, básicamente, cada una de ellas. Vamos a empezar con gran empresa o empresa multinacional. ¿Ejemplos de gran empresa o ejemplos multinacional? A ver, ¿los escucho o los leo? Como McDonald's.
McDonald's, muy bien. En ese caso es una empresa ¿con qué características? Multinacional. Tipo productiva, ¿verdad? Multinacional, productiva, muy bien. ¿Qué otra empresa? Arcor. Arcor, muy bien. Arcor, que es una empresa de capitales nacionales que ha evolucionado, ha ido evolucionando para transformarse hoy en una multinacional, ¿verdad? ¿Qué más? Coca-Cola. Coca-Cola, muy bien. Empresa también productiva, ¿verdad? Empresa productiva. ¿Qué más? ¿Alguna otra empresa grande, nacional? Toyota, me dice acá Francisco Páez. Muy bien. Toyota, exacto. Multinacional, japonesa. Apple aparece también con Micaela Serrano, muy bien. ¿Hay algo que se me escapó? ¿Bimbo apareció por ahí? Lo vi medio rápido. Sí, Antes de Apple, Bimbo. ¿Bimbo habían puesto? Sí, Bimbo, Muy bien, Nike. Adidas. Perfecto, Adidas. Samsung. Veo que lo tienen, muy bien. Adidas, el otro día leí un artículo, bueno, ya lo conocía, de la historia de los hermanos Dassler, que fueron los creadores de, bueno, era una fábrica de zapatos, zapatería Dassler, en Alemania, y la guerra, la Segunda Guerra Mundial, su adhesión de un hermano y no del otro al nazismo, hizo que, bueno, se separasen en definitiva y creasen dos empresas. Una Adidas, que es Adi Dassler, uno de los hermanos, y la otra empresa es Puma, creada también por el otro hermano Dassler. Son las dos empresas alemanas, bueno, en calzado y en ropa deportiva generalmente. Globan, muy bien, empresa de servicio que tuvo su origen en la Ciudad de La Plata, con graduados de la Universidad Nacional de La Plata, y que ahora, lógicamente, tiene sus actividades, están centralizadas al menos en Ciudad de Buenos Aires. En definitiva, además entonces de las características que conocemos de la empresa, la gran empresa tiene una principal característica que son de alguna manera altamente influyentes en aspectos vinculados a los precios de los productos. Son empresas, son organizaciones altamente influyentes en cuestiones también de naturaleza política, de política económica. Son altamente influyentes también en desarrollo tecnológico, en nuevas tecnologías. En definitiva, son empresas muy trascendentales para la economía de un país, a tal punto que, lógicamente, que es una cuestión de la agenda política de quienes tienen la responsabilidad de Monsanto, aparece acá muy bien con Clary Permuy, que declara Monsanto, tiene la responsabilidad, está en la agenda de los gobernantes el lobby que pueden hacer a favor de estas empresas, fundamentalmente cuando tienen alguna expectativa de radicarse en otro país. Entonces, ¿cómo es en cuanto, bueno, y acá sí empezamos a hablar un poquito de los determinantes de la complejidad? ¿Cómo son en su tamaño? Son grandes, por donde la miren, en cantidad de empleados, en volumen de facturación, en porcentaje de mercado, en capital invertido, en cantidad de productos elaborados, en insumos utilizados, digamos que son organizaciones naturalmente grandes en tamaño. Con relación a la formalización, esta evolución que tienen, hoy creo que era Gonza que decía Arcor, bueno, Arcor empieza como y lo hemos nombrado varias veces en la clase, empieza como una pequeña fábrica, como una pequeña empresa, ya por medio de la década del 50, del siglo XX, y empieza a crecer y a evolucionar. Este crecimiento y evolución hace que naturalmente vaya adoptando aspectos vinculados a la formalización. Entonces, generalmente son organizaciones que poseen un alto grado de formalización, pero también poseen en muchos de sus sectores un alto grado de profesionalización. Entonces hay sectores más formalizados que otros. En general la organización son formalizadas, o sea, son organizaciones que como modelo de trabajo, como organización de trabajo, mantienen características del modelo burocrático, adoptan características del modelo burocrático,
pero que comparten esta formalización en algunos sectores también con un alto grado de profesionalización, fundamentalmente en cuestiones administrativo-contables, fundamentalmente en cuestiones de desarrollo tecnológico, en cuestiones de comercialización, en cuestiones de recursos humanos, en cuestiones de sistemas, digamos, en cada una de las áreas funcionales de estas empresas aparece un alto grado de profesionalización. En tecnología, lógicamente, normalmente son de avanzada, el desarrollo tecnológico de estas empresas es de avanzada, lo utilizan como factor o elemento de diferenciación, utilizan la tecnología para disminuir costos, para mejorar la calidad de los productos, para mantener, para tener innovación en los productos, para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, para mantener el prestigio de la organización, o sea, que son generalmente estas grandes empresas, hacen mucho hincapié en el desarrollo tecnológico, invierten mucho dinero también en desarrollo tecnológico, no solo en maquinarias, no solo en tecnología directa aplicada a un producto, sino también en el desarrollo de productos, ¿no? en la innovación de productos, esto es lo que digo, la famosa área de investigación y desarrollo, digamos, ¿no? Investigan, desarrollan productos, desarrollan servicios, todo eso con un fuerte desarrollo tecnológico y una aplicación de la tecnología a la lógica empresaria. La estructura la dejo un poquito para el final y se encuentran en ambientes generalmente con una gran intensidad competitiva. Si bien en muchos contextos son los que dominan el mercado, pero están en permanente intensidad competitiva. Acá me pregunta Clary y ahora voy a la respuesta, Clary. Entonces, en ambientes dinámicos, donde la innovación es una ventaja competitiva, como les decía hace un rato, en ambientes complejos, en ambientes cambiantes, en ambientes diversificados, generalmente las grandes empresas. Alguno dirá, bueno, pero hay empresas que están en oligopolios o en duopolios, o incluso en algunas situaciones monopólicas en algunos sectores industriales. Sí, esto seguro que es así, en cualquier país del mundo. Pero, naturalmente, por su tamaño, por su interacción con el contexto, son interacciones complejas. Entonces, tienen una interacción permanente y compleja con el contexto. Por más que, como puede haber algunos sectores, el acero, el aluminio, haya pocas empresas en algún país y tengan connotaciones casi monopólicas. Pero no por esto hace que sean empresas que enfrenten ambientes simples o ambientes estables. Diría que es todo lo contrario. Por esta propia autoexigencia de renovarse, de avanzar, de innovar, de ser creativos, de estar permanentemente dándole nuevos productos o nuevos servicios a los consumidores actuales o potenciales. Me preguntaba, Clary, ¿cómo se da el tema de esta aparente contradicción que hay entre la formalización y la profesionalización? Lo que digo es que hay, en general, son organizaciones formalizadas, pero también tienen núcleos, tienen células que son altamente profesionalizadas. Entonces, estas células altamente profesionalizadas seguramente tienen un menor grado de formalización que las que no son profesionalizadas. Siempre recuerden esto, que la formalización y la profesionalización es una cuestión de grado, no son valores absolutos. Entonces, existen sectores altamente profesionalizados que también tienen un grado de formalización. No es que no tienen formalización, también tienen un grado de formalización. Menor, lógicamente, que el que tienen aquellos sectores que no son profesionalizados. ¿Queda claro esto? No es que donde está uno no está el otro. Hay sectores formalizados con grados también de profesionalización. De hecho, la docencia es un ejemplo de esto. Yo se los daba como ejemplo. Nosotros tenemos un grado de formalización en nuestra actividad menor que el que puede haber en un área administrativa. Sin embargo, tenemos formalización, tenemos nuestra actividad formalizada en un programa, en plan de estudio, en un programa, en una bibliografía, en tiempos, en fechas, entonces, en resoluciones que de alguna manera regulan el funcionamiento de la facultad en lo que hace a reglamentación de exámenes, en cómo tomar, en cómo evaluar, en cómo dar la clase, etc. ¿Está bien? No sé si quedó claro, clara la duda que tenía, sí. Sí, Martín, gracias. Al contrario.
Bueno, vamos a la estructura entonces. ¿Cómo es una estructura de una gran empresa? Generalmente una estructura de la gran empresa tiene, lógicamente, mucha complejidad. Nosotros podríamos buscar, algunos de los ejemplos que dimos, de hecho, en Alicorp o en Arcor, esos dos ejemplos ya los tienen en la parte que dimos procesos, en la parte de estructura, están. Esto es un ejemplo de una estructura de una gran empresa. Entonces, donde generalmente hay un órgano colegiado que es la máxima autoridad de una empresa, que puede ser una asamblea de accionistas, que puede ser el directorio, etcétera, que nombra habitualmente a alguien que tiene la representación ejecutiva, como puede ser el presidente, el director ejecutivo, y a partir de ahí empiezan a construirse distintas gerencias, como un gerente general, como distintas gerencias dependiendo de la actividad, si es productiva, tener una gerencia de producción, de comercialización, de finanzas, de recursos humanos, de sistemas. Bueno, no quiero marearlos demasiado. Sí, aprovechar la gentileza de Sol, que ha hecho un power en este sentido, y ver un poquito qué características tienen cada una de estas áreas funcionales. Entonces, vamos a compartir este power, que ya además se van a dar cuenta que por su diseño no fue hecho por mí. Sería evidente, una mentira si les diría que yo he hecho esto. Acá está la indiscutible mano de Sol. Así que, donde pasa por las áreas funcionales. Cualquier cosa, tanto Mara, Sol como Lisandro me van completando. Esperen que lo acomode un poquito mejor esto. Ahí va. Entonces, en lo que es complejidad estructural, repito, son complejas, tanto por diferenciación horizontal, o por diferenciación vertical, como incluso por dispersión espacial. Estas grandes empresas tienen sucursales, estas grandes empresas tienen disperso la parte de producción con la parte comercial o administrativa o de negocios, estas grandes empresas tienen distintos niveles jerárquicos, y estas grandes empresas tienen muchas áreas funcionales. Vamos a ver algunas de ellas nada más. Puede ponernos de acuerdo en alguna terminología en común. Cuando hablemos de un área funcional, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, la función del área es lo que aporta el área a la organización, esa es su función, como dice acá el slide, es la razón de ser del área, es lo que justifica su existencia. Entonces, ¿cuál es la función del área de comercialización? La función del área es satisfacer necesidades de los consumidores, actuales y potenciales. Para eso está el área de comercialización en cualquier organización. Si yo hablo de producción, ¿cuál va a ser la función de producción de cualquier organización? ¿Cuál va a ser su función? Transformar materia prima en producto terminado. Esta es su función, es la manufactura. ¿Sí? Es transformar una materia prima en un producto final que luego exporta al contexto, ¿no? Entonces, fíjense que la función del área comercial es siempre la misma. En distintas organizaciones incluso es la misma. Lo que cambia son las actividades. Las actividades sí son distintas. El área comercial de una empresa puede tener investigación de mercado y el área comercial de otra empresa puede no tenerla. El área comercial de una empresa puede tener publicidad y el área comercial de otra empresa puede no tenerla. La función de las dos sigue siendo la misma. Es satisfacer necesidades de los consumidores. Las actividades cambian. Y esto cambia a partir de la dinámica propia de cada empresa. Por eso les decía al principio, no hay ejemplos de dos empresas que tengan la misma estructura. No, la estructura la van cambiando a partir de su cultura, de su necesidad, etc. Luego, una vez que identificamos la función, si es un área básica o es un área de apoyo, acuérdense de esto, el área básica vinculada directamente a la actividad principal de la organización, el área de apoyo es cuando cumple una función que asiste, que apoya a las áreas básicas de la organización. El tipo de dependencia que aparece en el tipo de área, qué tipo de autoridad, ¿se acuerdan cuando vimos autoridad de línea, autoridad funcional, autoridad staff? Y una descripción del área. Esto es lo ideal. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque a ustedes les puede tocar en la evaluación que describan una organización y van a describir, supónganse, una gran empresa, que les toque una gran empresa, y tienen que describir las áreas, y tienen que hacer un repaso rápido por las áreas. Pero capaz que les puede tocar que describan el área comercial de una gran empresa. Entonces, la estructura de descripción del área de una gran empresa debe ser esta. ¿De acuerdo?
¿Dudas? Estoy viendo algún chat, no lo alcancé a leer. ¿Cómo estamos ahí? Sí, lo que pregunta Ger Vázquez es si se puede clasificar en cada área el grado de formalización o profesionalización que tienen, pregunta. Sí, claro, bueno, sí, se puede indudablemente, porque en definitiva, Fer, el grado de formalización o profesionalización de una organización te lo da básicamente lo que pasa en cada una de las áreas. Entonces, es importante analizar el comportamiento que tienen las áreas en una organización para determinar su grado de formalización. Por ejemplo, en un hospital, en una clínica, si querés, una empresa de servicios, una empresa privada de servicios médicos o de salud, de servicios de salud, vos podés tener el área médica, en donde el grado de formalización será menor y el grado de profesionalización será mayor, y el área administrativa, donde podés tener un área de profesionalización baja y un área de formalización alta, bien digo. Entonces, no todas tienen el mismo grado de profesionalización o el mismo grado de formalización. Entonces, amerita el análisis de cada una de las áreas, porque en definitiva es eso lo que te va a dar el grado de profesionalización o de formalización que tiene una organización cualquiera sea. Pasa en empresa y pasa en cualquier organización. ¿Quedó claro? Gracias. ¿Estamos bien? Listo. Bueno, esto lo van a tener, los vamos a colgar, no sé si ya lo hiciste, Sol. ¿Está pegado? No, lo cuelgo hoy junto con el tuyo, que estás dando. Ahí está. Igual Sí. ya está la ficha en el campus, esto El mío está para trabajarlo un poco más, así que vamos a subir esto y vamos a poner nada más que un slide, que es el que tengo preparado, después lo trabajamos un poquito más. Pero lo van a tener colgado en el AU24. Un ejemplo, un área de producción de una gran empresa, decíamos que su función era planificar, programar, coordinar, controlar todo lo que es la transformación de materia prima en producto terminado. Esta es su función. Es un área básica, generalmente donde hay producción es en empresas que producen, entonces es un área básica. ¿Puede haber algún área de producción que no sea un área básica? Bueno, puede ser, por ejemplo, un área de panadería en un hipermercado, en donde se produce pan, en donde se produce tortas o facturas, pero bueno, uno entiende que la actividad principal de un hipermercado es más la comercialización, o sea, no es la elaboración propia, sino que es la comercialización, es comprar productos y venderlos, y la diferencia entre la compra y la venta está la ganancia. Son ejemplos muy aislados. Generalmente un área de producción es un área básica, pero en definitiva, ustedes cuando tienen que definir si un área es básica o apoyo, más que por el nombre, lo que tienen que hacer es por la actividad que tiene la organización. Entonces, si uno habla de Aluar, hay un área de producción. Si uno habla de Techin, hay un área de producción. Si uno habla de Coca-Cola, hay un área de producción. ¿Está claro? Por eso digo, si habla de hipermercado, habla de Carrefour, bueno, puede tener producción propia en algunos panificados, pero probablemente no es un área, no es la actividad principal de la organización, ¿verdad? ¿Está claro esto? ¿Vamos bien? La dependencia del área, generalmente, esto depende del tamaño de la organización y su configuración estructural, pero el gerente de producción normalmente responde a alguien, ese alguien puede ser otro gerente, en el caso de un gerente general, o puede ser directamente el directorio o el presidente de la compañía que directamente tenga gerencias. Lo lógico es que tenga algún nivel, al menos algún nivel superior al de gerente. Bueno, después las distintas áreas. Esto es un ejemplo, un área de ingeniería de fábrica, de ingeniería industrial, de compras. Compras acá es de materia prima, ¿verdad? Por eso está en producción. No, acá no es que compran el papel para las impresoras o compran el jabón y los artículos de limpieza para los baños de las oficinas. Lo que están comprando es materia prima, son compras relacionadas al proceso productivo. Fabricación, planeamiento y control de la producción, almacenes, que es depósitos básicamente, y acá lo mismo, generalmente es almacén, es depósitos de materia prima, de productos intermedios, de insumos intermedios, y algunas áreas de producción tienen también almacenes de productos terminados. Y el área de control de calidad, que muchas veces está dentro del área de producción, y en otras veces hay una gerencia de calidad o de control de calidad distinta a la de producción. ¿Por qué? Bueno, porque a veces prevalece este concepto y este principio, diríamos, del control, que quien hace el control tiene que ser alguien distinto al que
hace la acción, ¿verdad? Entonces, muchas veces el control de calidad, por una cuestión de seguridad, el control de calidad y de normas de control, me refiero, de seguridad en el control, a esto me refería, es distinto a la producción. Se produce y luego hay otro sector que analiza y controla esa producción, pero muchas veces está también en el control en el área de producción. Área de recursos humanos, lo mismo, la misma lógica, cambia la función, administrar eficientemente los recursos humanos de la organización. Es un área de apoyo habitualmente, porque le sostiene de recursos humanos a toda la organización, en todas sus prácticas, en reclutamiento, en selección, en capacitación, en servicios para empleados, etc. Normalmente es un área de apoyo. Uno dice, bueno, puede ser también un área básica. Bueno, si es una consultora de recursos humanos, el área de recursos humanos puede ser un área básica, pero habitualmente es un área de apoyo, sirve de sostén a la actividad principal de la organización. La dependencia, la misma lógica, puede haber gerente general en empresas grandes, puede, si no directamente, reportar al director ejecutivo o al presidente, etc. Vemos un área de gerente de recursos humanos, con un análisis de descripción de puestos, con reclutamiento y selección, capacitación y desarrollo, administración de sueldos y jornales, evaluación del desempeño, servicios para empleados, relaciones industriales, etc. Estas son algunas de las actividades que tiene la gerencia de recursos humanos. Vamos a comercialización, la función, lo decía hoy, es satisfacer necesidades de consumidores actuales y potenciales a través de un proceso de intercambio. Es un área básica, siempre que está es un área básica, generalmente es un área básica, que acompaña a producción o que acompaña, en el caso de una empresa de servicios, a un área de operaciones, a un área de logística. Son áreas básicas, indudablemente, la gerencia comercial. El grado de dependencia, nada nuevo, generalmente dentro de su área tiene una autoridad de línea, al igual que lo tiene la gerencia de producción, hay una autoridad de línea hacia adentro del área. Aquí en recursos humanos, además de una autoridad de línea, puede existir como ejemplo de autoridad funcional. Es uno de los tantos ejemplos que hemos dado, la autoridad funcional que tiene la gerencia de recursos humanos. La gerencia comercial lo mismo, generalmente autoridad de línea en su área, dependiendo de algún gerente general o presidente de la compañía o director ejecutivo. El área de finanzas, administrar eficientemente ingresos y egresos financieros o recursos monetarios. Habitualmente también es un área de apoyo, salvo que sea una actividad, o sea, una financiera, entonces su área de finanzas es una actividad básica, pero si no, sirve de sostén, de apoyo en cuestiones o aspectos económicos financieros a toda la organización. La descripción del área, bueno, esto ponemos algún ejemplo un poco más acotado. Básicamente finanzas pasa por 3 decisiones, habitualmente el área de finanzas pasa por decisiones de inversión, o sea, qué hace con los dineros ociosos, pasa por decisiones de financiamiento, de dónde consigue los fondos, dónde sale a buscar los fondos, si los consigue dentro de la empresa, los sale a buscar afuera, o decisiones de distribución de dividendos. Estas son las 3 grandes decisiones que tiene el área financiera. Puede haber un área, una gerencia de finanzas, una gerencia de control, puede haber un área de finanzas y un área de control, puede haber un área contable, puede haber una tesorería, definitiva, distintas actividades que puede haber dentro del área de gestión de crédito, gestión de cobranzas, son todas aquellas actividades que están dentro de lo que significa administrar ingresos y egresos de recursos monetarios. El área de sistemas de información, para ir terminando, también es un área de apoyo, normalmente nutre de sistemas a toda la organización. Su función es administrar eficientemente los recursos informativos, o sea, administrar eficientemente la información que tiene la organización. Depende de un gerente general, bueno, esto es lo mismo, y la descripción del área la ven acá, una gerencia de sistemas que tiene habitualmente 2 grandes sectores, ¿no? Se dividen en 2. Por un lado, todo lo que es el análisis funcional, desarrollo de sistemas, el software, todo lo que hace a organización y métodos, todo lo que está vinculado al análisis de las funciones, y por otro lado, algo más duro, más hard, vinculado al informático, el mantenimiento de redes, el mantenimiento de equipos, la compra de equipos, etc. ¿no? Entonces, eso dividimos. Porque esto depende del tipo de organización, el área de sistemas de alguna manera está presente en las 2 formas. ¿no? A ver, para poner un ejemplo, hace falta un software de ventas,
Bueno, lo puede desarrollar el área de sistemas en esta parte de análisis funcional, interactuando con la gerencia comercial, qué se necesita, qué requerimientos tiene el sistema, debería tener el sistema, o el área de sistemas puede comprar directamente un enlatado en el cual asume la responsabilidad de la compra, de averiguar proveedores, de averiguar funcionalidades, pero de alguna manera dar respuesta en este análisis funcional. O cada vez que tenés algún problema, a todos los pasa en nuestro lugar de trabajo, cada vez que tenemos una impresora que no funciona, que ya la aprendimos y la pagamos y no funcionó, llamamos a sistemas. Cuando tenemos un problema en la red, llamamos a sistemas. Cuando tenemos algún problema con nuestra computadora, llamamos a sistemas, etc. Esa es la parte más reservada a aspectos o cuestiones informáticas. Bueno, ¿dudas con esto? Hasta ahora, ¿cómo vamos? Fui rápido el área funcionales, por una cuestión de economía de tiempo nada más, no porque el tema no sea importante, y además porque hay mucho para leer. Siempre una sugerencia acá, cuando tengan que describir un área funcional, nosotros les vamos a decir de qué tipo de organización. Digo, bueno, describa el área funcional de una gran empresa. Describa el área comercial de una gran empresa, bueno, tendrán que poner esto. ¿De acuerdo? Ahora decimos, describa el área funcional de una pyme, bueno, yo digo, ahí no tiene sentido, no sería lógico que manden toda esta descripción. Quizás hablarían nada más que del área de ventas, podrían hablar eventualmente de, a lo sumo, de algún asesor en cuestiones de imagen, y nada más. ¿Dudas? ¿Cómo estamos, chicos? Gonzalo y puso, podés repetir, pero no sé a qué se refiere, Tomás Fran. ¿En qué, Gonzalo? ¿Repetir qué? Ahora una de las primeras que ya está, no pasa nada, Martín, después lo leo, como dijiste vos. Pero decime, ¿que te quedó alguna duda puntual en algo? No, sí, ahora no me la acuerdo bien, pero ¿podés repetir que era área de apoyo? El área de apoyo es un área que asiste a las áreas... ¿Cómo? Que era ahí cuando hizo la consulta. Yo no te quise interrumpir, Martín, pero preguntó justo donde estabas hablando la diferenciación para identificar áreas de apoyo de las básicas. Bien, bien, bien. Porque según la actividad de la empresa y demás. Sí, lo que tenés que tener en cuenta siempre es eso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos también de tecnologías básicas y tecnología de apoyo como un tipo de tecnología? La tecnología básica es aquella tecnología aplicada a la actividad principal de la empresa, la tecnología de apoyo es aquella tecnología aplicada a la parte logística, ¿sí? De apoyo, de asistencia de toda la empresa. En las áreas pasa lo mismo. Vos tenés áreas que son básicas, que están directamente relacionadas a la actividad principal de la empresa, y tenés áreas de apoyo. Que acá que sean básicas y de apoyo no tiene ninguna connotación de estatus de una sobre otra. Son todas importantes, ¿sí? Son todas importantes. ¿Te quedó claro, Gonza? Sí, las de apoyo son Párenme, si lo escriben por chat y veo que sigue, me paran, Gonzalo, parame, y si no yo sigo, ¿está? Ahí hay varios que están preguntando. En la comisión nuestra hay 2 fichas de cátedra. Yo dejé las 2 porque me gustan las 2 y no me quise decidir por una. Puede leer la que más les guste. La diferencia entre una y otra es que alguna aporta más ejemplos, pero digamos las definiciones de cada una de las áreas, de cada gerencia, es la misma. Son más o menos igual de largas. Elijan la que les parezca, capaz si le queda alguna duda pueden remitirse a la otra por algún ejemplo, pero es la misma. Bueno, para ver cuál les gusta más van a tener que leer las 2, Sol. ¿O no? ¿Cómo pueden elegir cuál es la que más les gusta sin haberlas leído? ¿Por el formato? No, lo que yo digo es esto. ¿Cuál es la que más te... No, ayúdanos, Sol. ¿Cuál es la que más te gustó a vos? Tomás Fran. Lo que yo pienso es esto, que uno puede leer la que quiera, la que le parezca más corta, y si tiene alguna duda, puede recurrir a la otra. Ahí está. Bueno, entonces elijan cualquiera, y si tienen dudas, recurren a la otra. Está bien. Yo pensé que iba a decir la más larga, Yo pensé que iba a decir la más larga, me sorprendió. Sí, ¿Tan sí, mala no, parezco? por cuestiones de... siempre hay que dar el punto a la lectura, el punto adecuado, ¿no? Y bueno, no, pero en serio, a mí me pasa lo mismo. Son las 2 fichas muy buenas y nada, me parece que además las 2 son autosuficientes, ¿no, Sol?
Las dos son autosuficientes, así que lean la que más prefieran y eventualmente complementan con la otra. La estructura que tienen que seguir es esta, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Qué pasa, Isol? A mí en su momento lo que me pasó, perdón, pero estoy con el niño que está como un poco intenso. Sí. A mí lo que me pasó es que quería dejar una sola y las dos tenían cosas que me parecían interesantes, así que es lo mismo, pero si a alguno no le cierra algo puede recurrir a la otra y listo, no leer las dos. Ok, no es necesario leer las dos, esto es lo que quería remarcar. Más allá de la broma, quería remarcar esto, que no es necesario. Así como en teoría del sistema dijimos lean las dos, acá no es necesario realmente leer las dos. Con una es suficiente y cualquier duda la complementan con la otra. Ok, ¿alguna otra duda? Seguimos. Bueno, esto es básicamente entonces, creo que no me olvido nada. Ayúdenme, chicos, que en esto siempre es bueno que me estén asistiendo. Creo que no queda nada para discutir. Acá pregunta Diana, ¿el nombre de las fichas? ¿Te acordás solo el nombre que tiene la ficha? La ficha. Sí, me acuerdo. Fichas de cátedra son. Sí, fichas de áreas cátedra. funcionales. Áreas funcionales de las organizaciones. Bien. Entonces, para situar en este cuadrito, ¿qué estuvimos hablando hasta ahora? De empresas, hemos dado ejemplos de privadas, ustedes mismos dieron ejemplos de privadas, las definimos, dimos sus características particulares, hablamos de las áreas funcionales, hablamos de su tamaño, hablamos de su formalización, de su complejidad, de su contexto, de su estructura, quise decir, de su tecnología. Fíjense que hicimos una descripción y más o menos tiramos una idea de cómo funcionan este tipo de organización que son las empresas. ¿Qué puede pasar ahora con una gran empresa? Que sea considerada empresa multinacional. Digamos que, bueno, que esta es otra de las modalidades de una gran empresa, ¿no? Que haya de alguna manera pasado trascendido de alguna manera su país, su región, y haya tenido la posibilidad de instalarse, de implementar, así sea desde comercialización o de producción, en otro país. Es lo que de alguna manera le permite adoptar este estatus de empresa multinacional. Hay una discusión que creo que para mí sin ninguna importancia, que es la diferencia entre multinacional o transnacional en lo que hace a la configuración de su capital. ¿Por qué sin una importancia? Hoy es tan complejo el tema de las multinacionales que realmente, y fundamentalmente su composición de capital, que ponerse a discutir de qué país proviene el capital es casi que una cosa media como que de modelo, ¿no? Como pasada de moda. Entonces, yo preferiría concentrarme en otras cosas, fundamentalmente en que, como su definición lo indica, tienen como característica una sede central, una casa matriz y subsidiarias que controla en distintos lugares del mundo. Son organizaciones que realizan grandes inversiones de capital, permanentemente, grandes inversiones de capital. Son también, así como decíamos, las empresas nacionales grandes, estas también son muy influyentes en los países en los que se instalan. Fíjense que creo que hoy fue que el presidente de la Nación fue a Toyota, creo que fue, ¿no? Fue de visita a Toyota, porque, bueno, recuperaba su funcionamiento, no leí profundamente la noticia, pero, bueno, digo, son generalmente la llegada de una multinacional genera expectativas económicas, genera expectativas de trabajo, genera expectativas de desarrollo de productos, genera expectativas a todos nosotros como consumidores de poder acceder a distintos productos. Entonces, cuando uno dice el grado de desarrollo de una sociedad, lo analiza por múltiples variables, una de ellas es por el acceso a los productos y servicios que tiene, ¿no? Entonces, bueno, cuando llega a la ciudad alguna multinacional importante, así sea de productos, así sea de servicios, es realmente importante para la economía local la instalación de esas grandes empresas. Lógicamente que tienen en su funcionamiento también una red de socios y de partner que es consistente y muy marcada en todo el mundo. Generalmente tienen su estudio contable
o sus grandes estudios como clientes, o como proveedores de servicios, mejor dicho, o sea, son clientes ellas de los grandes estudios contables, esto en todos los lugares del mundo. Tienen convenios con otras empresas, proveedoras de materiales, en diseños de productos conjuntos, tiene una gran diversificación de productos, de actividades, de productos, de mercados, y fundamentalmente su característica distintiva con relación a las empresas grandes que no han trascendido en el mundo, es que dedican un importante volumen de sus actividades a los negocios internacionales. O sea, está en su lógica, en su ADN, expandirse en el mundo. Esto hace una filosofía empresaria de esta expansión geográfica o expansión de mercados a lo largo de todo el mundo. Es la principal característica de las multinacionales. Lógicamente que también tienen sus implicancias lo decíamos hace un rato, ¿no? En la economía, en la política de la región en la cual se instalan. Bueno, con relación a los determinantes de la complejidad, poco que agregar. En cuanto a tamaño, lo mismo que dijimos con gran empresa, digamos que son amplias, en gran tamaño en todo lo que trabajan, en todo lo que encaran, en todo lo que desarrollan, son líderes generalmente en cada uno de los espacios o sectores de mercado donde están. Formalización lo mismo, son estructuras burocratizadas, que han adoptado el modelo burocrático como modelo de organización del trabajo, más allá de que tiene muchos sectores también con un alto grado de profesionalización. Esto depende del tipo de organización. Bueno, por ejemplo, me quedé en uno de los ejemplos que dijeron ustedes, no pesqué quién lo había escrito. Globant, por la naturaleza de ese tipo de organización, al ser una empresa de servicios, al ser una empresa de base tecnológica, el grado de formalización es distinto, es menor. Hay un alto grado de profesionalización, una fuerte concentración de profesionales, y hay un grado de formalización distinto. Fíjense que la tecnología, en definitiva, el tipo de actividad que es la tecnología es la que determina también los grados de formalización. Acá ven otro ejemplo de las relaciones. Una cosa es Globant, Google, las empresas tecnológicas, Flux, las empresas tecnológicas, y otra es las tradicionales empresas de metalmecánica, como puede ser una automotriz, o puede ser una constructora. Si bien las dos pueden ser grandes, las dos incluso pueden ser multinacionales, pero por base tecnológica tienen distintos grados de formalización. ¿Se entiende esto? Estoy siendo claro. Estoy un poco desordenado porque la actividad es desordenada, ¿verdad? Porque lo que quiero es que vayamos relacionando las cosas que hemos dado. ¿Dudas hasta ahora? ¿Salió algo? No, nada. Martín, disculpa. Sí, adelante. ¿Podés repetir esa diferencia que dijiste lo último? Decime cuál puntualmente. Dijiste lo que la diferencia... Justo lo último. Bueno, a ver, si te referís a que depende del tipo de empresa, o sea, depende del sector económico en el cual participa esa empresa, tenés aquellas que son empresas de tecnología, pongo como ejemplo a Globant, ustedes mismos lo pusieron, alguno de ustedes lo puso, versus Toyota, que también lo pusieron ustedes como ejemplo, ¿no? Son dos empresas, son multinacionales, tienen presencia en muchos países del mundo, tienen mucha cantidad de empleados, o sea, en tamaño son importantes, en cantidad de clientes, en cantidad de proyectos, etc. Sin embargo, la tecnología es muy distinta una que otra. Acá es donde ven dos ejemplos, cómo contrastan dos tipos distintos de tecnología. Una tecnología de intermediación, una tecnología basada en las comunicaciones, una tecnología basada en información y comunicaciones, y una tecnología más de tipo de grandes lotes, de producción en serie, de producción masiva, como puede ser la automotriz. Esto genera distintos tipos de formalización también en las organizaciones. Habitualmente estas, si bien tienen por supuesto el protocolo de funcionamiento, el protocolo de seguridad, y tienen un grado de formalización, pero la actividad hace que sea más profesionalizada que formalizada. En esta, si bien también tiene un alto grado de profesionalización, no es menor, sin embargo, la actividad principal, los ciclos productivos, responden más a producciones de tipo procesos de trabajo, altamente formalizadas. ¿Está bien, Gonza? Claro, las que usan más tecnología, digamos, están Profe, más profesionalizadas. Espera, a ver, espera, completame, Gonza, ¿qué? Las que usan más tecnología, digamos, están más profesionalizadas y no tan formalizadas. Así sería.
Normalmente las empresas con una base tecnológica, o sea, con una tecnología más de intermediación, las de software, para llamarlo de alguna manera, las de información, etcétera, tienen un grado de formalización relativamente menor que las que tienen aquellas más de sectores industriales, más de chimenea, ¿no? De fábrica con chimenea, de metalmecánica, automotriz, construcción, materiales para la construcción, etc. ¿De acuerdo? Sí, no sé a quién interrumpí. ¿Quién era? No, ¿Clary? profe, te quería preguntar eso porque se me corta. Si puedes repetir lo último que dijiste, lo de las que se dedican como actividad principal a brindar servicios de tecnología. Perdón. Esas que no tienen sé, más. Ay, puta A madre. ver. No. ¿Se La escucha puteada te ahí? salió clarita. La puteada clarita, Ah, pero eso no se cortó. ay, no sé, es que me había. No le importa. Ay, Lo perdón. anterior se cortó. No le importa. Pero No, o sea, las empresas que se dedican como actividad principal a tener una prestación de servicios de tecnología, ¿esas que tienen más formalización o más profesionalización? no, tienen siempre en términos relativos. Acá no es una cuestión que tienen más o Claro. tienen menos. En relativo a la organización, normalmente el grado de profesionalización es muy alto. Tenés trabajando muchos profesionales, ¿verdad? Y tenés procesos más basados en la creatividad, en la innovación, lo que no significa que no tengan formalización. También tienen protocolos de funcionamiento, de seguridad, reglamentos y este tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, si vos confrontás los dos tipos de organización, aparecen como más formalizadas aquellas que son en una tecnología de producción, de grandes lotes, de seriadas, etc. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Dale, buenísimo. Gracias, profe. Sigamos. ¿Alguien más quería meter algún bocado? ¿Que escuché alguna interrupción? ¿No estamos bien? Hola Martín, yo tengo una consulta. Agustín, dime. ¿Cómo andas? Bien, No era esa la consulta. La empresa multinacional, o sea, que está en distintos países, puede ser, ¿sí o sí tiene que estar físicamente ahí la empresa o puede llegar hasta esos países? Ponele. A ver, ¿cómo? Repetime un poquito. Claro, Hoy no estás ponele. con cámara y no me pierdo. Me pierdo. Dale. Sí, hoy no estoy para cámara. A ver. No. Una empresa tipo internacional, ¿viste? Sí. Sí o sí tiene que estar físicamente en distintos países o puede llegar tipo por, no sé, por encomienda, ponele, se me viene a la mente. ¿Entendés? No, Sin está que bien. esté situada en un espacio geográfico la Sí, te empresa. entiendo. Te entiendo bien la pregunta. No, mira, hay, por supuesto que hay una evolución. Bueno, obvié la evolución. Habitualmente, una empresa, antes de ser multinacional, antes de radicar, para ser multinacional tiene que haber radicarse efectivamente. Después tenés pasos intermedios o pasos evolutivos. Por ejemplo, que empieces a exportar productos. Entonces, vos empezás a exportar productos, tu empresa empieza a exportar mermelada a Uruguay, a Chile y a Paraguay, entonces empezás a tener presencia en negocios internacionales. Pero lo que haces es nada más que una exportación de productos, no estás todavía instalándote en esos países. Normalmente el ser multinacional es que vos ya te instalás, si es producción, con una fábrica o al menos con una oficina comercial, con algo físico que a vos te dé identidad en ese país, ¿verdad? Después tenés algunos estadios intermedios, como son las licencias, las franquicias, en el cual vos tenés autorización para comercializar los productos de una determinada empresa en un lugar determinado. Estos son negocios combinados, en donde muchas veces el empresario es local, pero tiene un permiso para comercializar un producto, ¿no? ¿Está bien, Agustín? Buenísimo, profe. Gracias. No pasa nada, Clara, nada, por la puteada, son cosas que pasan y uno dice, ¿eh? Y son parte de este mundo virtual que estamos viviendo, así que no te hagas ningún problema. Bueno, vamos. Pasamos a otro tipo de organización, entonces, ¿alguna otra duda? Estamos bien.
Habíamos dicho de pequeña y mediana empresa. Vamos a explorar un poquito las pequeñas y medianas empresas dentro de esta gran descripción que estamos dando de lo que son las empresas. Las pequeñas y medianas empresas, como su nombre lo indica, son empresas que, por algunos de sus factores, bueno, perdón, vuelvo un poquito a multinacional, perdonen, disculpen el desorden. ¿Qué me está faltando en la estructura entonces? Hablábamos de formalización, y ahí me fui. En la estructura, yo digo, es la misma estructura que una gran empresa, la única diferencia que tiene es un área de negocios internacionales. O sea, aparece una departamentalización por zona o por zona geográfica o por áreas, en donde esa empresa multinacional en su estructura explicita la vinculación que tiene en otros países. Aparece un responsable regional en Latinoamérica, aparece un responsable regional en el sudeste asiático, o aparece el responsable de un país europeo, o aparece el responsable de un país americano, etc. Pero aparece en la casa matriz algún responsable formalizado en su estructura que tiene vinculación con el resto del mundo. Esto es lo que le da este tercer aspecto de la complejidad estructural, que es precisamente la dispersión espacial. Entonces, no solo tiene diferenciación horizontal y diferenciación vertical, sino que tiene también dispersión espacial. Habíamos hablado, volví a multinacionales, habíamos hablado de tamaño, hablamos ahora de complejidad de la estructura, hablamos de formalización. Bueno, el tipo de tecnología, lo dicho, ¿no? Lo mismo. Están en permanente evolución tecnológica, permanente evolución, y utilizan la tecnología como un elemento de diferenciación en la intensidad competitiva. Y el contexto, bueno, el importante impacto que tienen con los países en los cuales interactúan, Vamos ahora a la pequeña y mediana empresa. Pequeña y mediana empresa, hay una primera clasificación que habla de que las pequeñas y medianas empresas son aquellas empresas que van entre 2 y 250 empleados, siendo una subclasificación que dice que la microempresa llega a 10 empleados, la pequeña empresa puede llegar a 50 y la mediana empresa oscila entre 50 y 250 empleados. En realidad, esta es una clasificación arbitraria, es una clasificación que depende del tipo de empresa, que depende del tipo de sector, y que es de alguna manera muy... es como toda clasificación que está convenida. Entonces, hablar de una empresa, bien digo, de 46 personas es hablar de una pequeña empresa, y de una de 52 es hablar de una mediana empresa. Entonces, y la diferencia es casi nula. Cuando hablemos de pequeña y mediana empresa, en realidad se habla de un conjunto que no es tampoco tan homogéneo, ¿verdad? Repito, una cosa es una empresa de 12 personas, que entraría en la categoría de pyme, y otra cosa es una empresa de 250, 240, que entraría también en la categoría de pyme. Entonces, habitualmente cuando uno habla de una pyme, habla más de una pequeña empresa que de una empresa mediana grande, una mediana que esté más cerca de ser ya gran empresa. Ahora vamos a dar otra categoría que para mí es un poco más adecuada para medir entre pequeña y mediana empresa, y les va a quedar el material a ustedes. En realidad, las pequeñas y medianas empresas, más allá de su tamaño pequeño y de su poca incidencia a nivel individual, cuando uno los analiza a nivel macro o a nivel colectivo, tienen una alta incidencia en la economía de un país, ya sea como creadoras de fuentes de trabajo, de fuentes de empleo. Cualquier país que focaliza en las pequeñas y medianas empresas encuentra en ellas porcentajes altísimos de ocupación de mano de obra, entre el 70 y el 80%. También, si bien a nivel micro, individual, no aportan demasiado al Producto Bruto Interno de un país, sí lo hacen en su conjunto, en este colectivo PYME, lo hacen en un alto porcentaje del Producto Bruto Interno de cada país. Normalmente tienen estrategias comerciales que son de seguidoras de las grandes empresas, o muchas veces intentan ocupar espacios de mercado que a las grandes empresas no les interesa, o porque no pueden llegar, o por su estructura, o por su economía de escala, no les justifica a la gran empresa llegar, entonces las ocupan las pequeñas y medianas empresas.
En definitiva, son empresas habitualmente con un mayor grado de flexibilidad, porque su tamaño así lo permite. Sin embargo, lógicamente, así como dijimos, son empresas muy importantes, son empresas que normalmente requieren, por su estructura económica, su estructura productiva, requieren de al menos una atención especial del Estado que fomenta su actividad, ¿no? Habitualmente tienen, bueno, acá pone Gonzalo un ejemplo de pyme, puede ser Antares. Antares yo no sé hoy cómo está, sé que tiene, bueno... No sé si es pyme Antares, va, no sé. Tampoco, indudablemente ha empezado, puede ser que haya empezado como una empresa de Mar del Plata. Hoy la verdad que no sé qué configuración tiene. Uno piensa que si otorga franquicias. Aquí en La Plata, ¿cuántas hay acá? En La Plata hay como 3, ¿no? 3 o 4. 2 seguro, una en Citibel y otra en el Diagonal. 3, Lo que pasa es que todas franquicias. 4. En Diagonal más la de 56 más la de 18, ¿no? Sí. Martín, la mayoría son franquicias. 4. Son franquicias, claro. Bueno, son franquicias, por eso, sí, son franquicias. Es esto que hablamos con Agustín, ¿no? Sin embargo, tenés que tener una estructura, de coordinación que muchas veces, que siempre, digamos, de alguna manera, lleva trabajo, ¿no? Bueno, ponen Antares, ponen Carne también, la de Mauro Colagreco, que en La Plata está ahí, está en 4.50, y no sé si está en otro lado también, el negocio. Muchas veces son franquicias, por eso hay que saber diferenciarlos, ¿no? Cuando decimos, bueno, puede ser una multinacional, normalmente multinacionales que tiene presencia como empresa, ¿no? Pero bueno, fíjense ahora con la crisis de este aislamiento, la crisis económica que surge como consecuencia del aislamiento, lógica, la preocupación principal está puesta en las pymes, ¿no? Entonces, cómo las pymes pueden, de alguna manera, soportar esta crisis económica producto del aislamiento, y ahí es donde está el Estado, ayudando o asistiendo. Claro, cuando yo me refería, hay una pregunta, por eso la contesto. Cuando hay una pregunta, lo que digo es que tiene mucha incidencia en el PBI a nivel colectivo, no individualmente cada empresa, que es una empresa pequeña, ¿verdad? Ahora, cuando se juntan todas las pequeñas y medianas empresas, las miles de empresas, pequeñas y medianas empresas que hay en un país, ahí ves que el aporte al PBI es muy importante, incluso hasta más importante que las multinacionales. Entonces, son muy vulnerables a los vaivenes de la economía, normalmente necesitan asistencia para poder acceder a créditos o programas del Estado, como la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, la CEPIME, que está permanentemente otorgando líneas o crediticias o subsidios o aportes no reembolsables para fomentar actividad o para fomentar contratación de personas, etcétera, o para permitirles cambios tecnológicos, o capacitación, etcétera. Había dicho que son flexibles, Gonza, flexibles en cuanto a por su tamaño, su estructura hace que puedan ser flexibles a los cambios, ¿no? Fíjense esto que les decía, y ya entrando específicamente en tamaño, hablábamos de tamaño medido en cantidad de empleados, hasta 50 pequeña, más de 50 mediana, hasta 10 microempresa. Sin embargo, a mí yo la que más utilizo es esta clasificación que, no se la alcanzan a ver, sí, ¿no? Esta es la última clasificación del año, creo que 2019, del año pasado. Fíjense cómo las diferencia, ¿no? La diferencia primero por sector, por sector de actividad, aparece construcción, servicios, comercio, industria, minería, agropecuario. Y la categoría la clasifica en microempresa, pequeña empresa, mediana tramo 1, mediana tramo 2. La mediana tramo 2 está más cerca de ser una gran empresa, la mediana tramo 1 está más cerca de ser una pequeña empresa. Y aquí es donde va jugando con montos de facturación anuales, ¿no?
monto de facturación que nos permite tener una mejor idea de si es una pequeña o mediana empresa. Fíjense la diferencia, ¿no? En la construcción, una empresa de 15 millones de pesos de facturación corresponde a micro, y una de servicios es un poco más que la mitad, ¿no? 8.500.000 de servicios está en una microempresa. Bueno, esto es lo que, para cuando uno tiene que hacer relevamientos de la empresa y ver dónde la clasifica habitualmente, se utiliza más esto, es más preciso que la cantidad de empleados. ¿De acuerdo? Esto les queda en el slide. Bueno, recorriendo entonces las características de las pymes. En cuanto al tamaño, pequeñas o medianas, dependiendo el volumen de facturación, dependiendo la cantidad de empleados, dependiendo el porcentaje de participación que tienen en el mercado. Con relación a la formalización, habitualmente, esto depende, pero habitualmente son empresas poco formalizadas. A medida que van aumentando en tamaño, van aumentando el grado de formalización. Esto no es lo mismo una empresa de 12 empleados que una empresa de 200, si bien las dos entran en el colectivo PYME, el grado de formalización de uno y de otro son distintos. La tecnología, esto depende también del tema de pymes. Hay pymes que son están muy avanzadas en tecnología porque desarrollan tecnología, o puede ser una pequeña empresa tecnológica, de base tecnológica. Por lo tanto, no hay ahí una característica en lo que hace su tecnología. Sí en el impacto. Normalmente, cuando una empresa es pequeña, un cambio tecnológico lleva consigo un fuerte impacto en la cultura de la organización. El contexto son contextos hostiles, dinámicos, generalmente de mucha complejidad para las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Por su vulnerabilidad, porque cualquier cambio en el contexto, así sea económico, político, social, o de gustos, o de mercado tecnológico, impacta mucho en la pequeña y mediana empresa. A favor o en contra, impacta mucho. No es insensible la pequeña y mediana empresa a los cambios del contexto. Con relación al organigrama, acá es donde quería hacer la aclaración. No tiene sentido, si a ustedes les toca graficar un organigrama de una pyme, que se manden las 5 áreas más. Yo digo que no solo no tiene sentido, sino que estaría mal. Habitualmente, una pyme uno puede simplificarla en el dueño, y luego algunas áreas, puede estar producción, puede estar comercialización, como mucho, yo diría un área de ventas eventualmente, y puede haber un área administrativa, un área de administración. No más que esto. No se manden toda la estructura, 5 áreas, más toda la que vimos el otro día, hace un ratito, en la descripción de organizaciones, en la descripción de áreas funcionales. No quedaría coherente. Está bien que no es lo mismo una pequeña empresa de 15 que una de 1240, lo repito hasta el cansancio, entonces la estructura va a ser distinta. Pero así todo, una empresa mediana, si se dedica a la producción y comercialización, tiene un área de comercialización, tiene un área de producción y tiene un área administrativa, ¿verdad? Incluso en las pequeñas empresas, muchas veces solo tiene un área de producción y solo tiene un área administrativa. Producción es la que elabora el producto, administrativa es la que hace sueldos, es la que va al banco, es la que paga proveedores, es la que cobra, y el dueño muchas veces es el responsable de la función comercial. Entonces, son siempre estructuras con poca diferenciación horizontal, con poca diferenciación vertical y casi sin dispersión espacial, excepto que sea una mediana tramo 2, que pueda tener entonces una fábrica en algún polo industrial con promoción y pueda tener las oficinas comerciales en otro lado. ¿De
acuerdo? En esto siempre tienen que ser, y es acá donde realmente va a ser importante la evaluación, tienen que ser consistentes. Cuando describen un tipo de organización, descríbanla en función del tipo de organización que están describiendo. Bueno, ¿dudas hasta ahora? ¿Cómo estamos? Jimena pregunta, ¿tienen mucha tercerización de servicios también? Sí, muy bien, exacto. La tercerización es una característica de las pequeñas y medianas empresas, muy bien. En aspectos administrativo-contables es habitual que tengan un estudio contable como proveedores de este servicio, que contraten a alguna empresa o que tengan un contador externo que les brinde este servicio. En cuestiones de marketing es común que si tienen alguna inquietud comercial puedan contactar a algún publicista para que les haga alguna campaña publicitaria, contactarlo y contratarlo. Pueden contratar algún estudio de marketing para que les haga un sondeo de opinión, una investigación de mercado. Difícilmente soporten en términos permanentes una estructura comercial muy desarrollada, que vaya más allá de la estructura de ventas. Que la estructura de ventas puede llegar a ser un vendedor, la estructura de ventas pueden ser 5 vendedores y un jefe que coordina a sus 5 vendedores. Tampoco piensen que es una estructura de ventas, esto depende del tipo de organización. Siempre son estructuras generalmente muy sencillas, muy básicas, porque así lo requiere la organización y su forma de funcionamiento. ¿Alguna otra duda? No, yo mientras los escuchaba, busqué la noticia para no hablar de más. Yo el fin de semana fui a Carrefour, en realidad necesitaba despejarme, fui a comprar las cosas, y la novedad que me encontré es que no vendían ni calzado ni indumentaria. Y decía que era por una reglamentación municipal. Entonces me imaginé por dónde venía el tema, busqué la noticia, y fue un pedido que hicieron las pymes de la ciudad de La Plata, justamente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en estas grandes cadenas? Al vender todo, digamos, uno necesita, por así decirlo, una remera, un pantalón, rápidamente acá lo compra ahí, o calzado, algo básico. Y eso genera justamente esto que está hablando Martín de las pymes, detrimento total, digamos. Entonces fue un pedido que hicieron las pymes de la ciudad de La Plata, y en los hipermercados grandes que hay acá, Walmart, Carrefour, está prohibida la venta de esos productos. Sí, más cuando el único lugar donde podés comprarlo presencial es ahí, ¿no? Porque claro, el resto está vedado, está prohibido, entonces pueden hacerlo a través de plataformas online. Entonces ahí hay una especie de competencia, no sé llamarlo desleal, porque no lo es, pero bueno, hay una inequidad competitiva, y es una forma, lógicamente, entonces, de que se fomente la compra online. Como todo, si vos tenés la posibilidad de ir a un lugar, hacer la compra del mes, y además tenés la posibilidad de llevarte algo de ropa, quizás lo hagas. De esta manera pero está muy bien el ejemplo. Esto fue un pedido, es cierto, fue un pedido de la pequeña y mediana empresa. Había una pregunta de Clara en el chat, lo alcancé a ver así, pero no retuve la pregunta. Sí, dice, profe, ¿podemos decir que el grado de formalización es inverso al grado de innovación que tenga una empresa? Si se le pone más énfasis a la innovación en general, ¿tiene menos formalización? Perdón, pone, re pesada estoy, puso. No siempre. Normalmente aquellas empresas que fomentan la innovación, que fomentan la creatividad, para buscar un ejemplo, y pueden encontrarlo en la página web, un ejemplo característico de siempre, de la época en que yo estudiaba y de ahora. Han pasado 30 y pico de años y sigue siendo un ejemplo. 3M, por ejemplo, la empresa 3M siempre tuvo una cultura innovadora, siempre tuvo una tradición innovadora, desde la época en que premiaban a los empleados que desarrollaban nuevos productos, hasta ahora, que si ven la página, aparece siempre la curiosidad, ¿no? El logo de ellos es un poco el ser curioso para inventar, para generar. Eso, lógicamente, que es algo parecido a lo que decíamos de la base tecnológica. Habitualmente ahí hay menor grado de formalización. Al menos en estos sectores de innovación, ¿no? Ahora después, yo digo siempre, al momento de cobrar, al momento de pagarle a los proveedores, al momento de determinadas actividades más de
perfil administrativo, lógicamente que ahí aparece la formalización, ¿no? Entonces, siempre es conveniente, cuando uno analiza esto que yo les vengo diciendo, cuando uno analiza el grado de formalización, uno puede atreverse a hacer una caracterización general de la organización, pero tiene más sentido que analicemos la formalización sectorialmente. O sea que hay sectores que son más formalizados que otros, ¿verdad? Y hay sectores que tienen mayor grado de profesionalización que otros. Y esto es nada más que una característica, chicos, tampoco esto es una competencia, esta tendencia que muchas veces tenemos para simplificar análisis y decir, bueno, es el más grande, es el más, el menos, ¿no? Y parece que todo se moviliza en ese sentido. No, acá hay una cuestión de relatividad que ya tienen que incorporar. Entonces, siempre, esto que les decíamos cuando hablamos también de determinantes de la complejidad, utilicen siempre suavizantes terminológicamente, no generalmente, relativamente, porque si dicen esto, que una empresa no tiene formalización, bueno, siempre vamos a encontrar un grado de formalización. Recuerden que siempre hay formalización. Uno lo que puede hablar en todo caso es de máximos y mínimos, uno lo que puede hablar es de relativo con relativo uno en relación a otro, ¿verdad? No pierdan de vista esto, no vayan, yo diría que nunca, al menos si están en la administración diría que seguro, nunca vayan a términos, en análisis organizacional, nunca vayan a términos absolutos, ¿verdad? Siempre vayan a términos relativos, y además que pueden cambiar, que no son terminantes, que hoy es una cosa y mañana puede ser otra, puede cambiar el contexto, y cambió entonces la lógica de la organización. Hoy a la mañana tengo un vecino que fabrica máscaras de protección, ¿no? Y la verdad que es un diseñador industrial de Bellas Artes. Y fui hoy a conocer el tallercito que tiene y me mostraba, ¿no? Y me dijo, mira, yo habitualmente trabajaba, es una pyme, es un socio y forma parte de un diseñador de comunicación visual también. Y me dice, mira, habitualmente trabajo con negocios, trabajo en Ámsterdam, en algunas otras cervecerías importantes de la ciudad, y con esto del corona me tuve que reinventar, digamos, porque boliches dejaron de funcionar normalmente. Y bueno, ¿y qué se puso a hacer? Se puso a fabricar, y lo hace muy bien, y ganó una licitación a nivel nacional, y se puso a fabricar las máscaras de protección. Así que fui, estuvimos charlando un rato, me hizo pasar, me mostró, y hasta me regaló una máscara de protección. Pero digo, esto habla de flexibilidad, esto habla de reinventarse, de creatividad, de innovación, y que lo pueden hacer básicamente todas las organizaciones, ¿no? Pero también tiene sus papeles en regla, también tiene su contador, o sea, también tiene algún grado de formalización, ¿de acuerdo? Pero fíjense cómo de un día para otro tuvo que reinventar su negocio, salir de sus clientes habituales y pasar a una lógica distinta, para seguir trabajando, para seguir morfando en definitiva, ¿no? A ver, Gonzalo, la pregunta amplíamela un poquito, que la leo pero no me pierdo. Amplíamela un poquito. Las apps, por ejemplo. Por ejemplo, Martín, yo decía una aplicación que salió ahora, si pueden ser consideradas pymes. Por ejemplo, hay una aplicación que salió ahora que es para comprar en los locales de tu barrio, que los que están registrados en esa aplicación pueden llevarte lo que compres a la puerta de tu casa para que no salgas. Esas podrían ser, digamos, consideradas una pyme, esas aplicaciones. No quiero Primero deberíamos ver si son consideradas empresas, depende de la configuración. Normalmente si hay alguien que hace una aplicación y se formaliza como empresa propietaria de esa app, sí que es una empresa, por supuesto, y bueno, depende del tamaño, ¿no? ¿Por qué digo esto? Mercado Libre también tiene su aplicación, el Banco Nación también tiene su aplicación. Entonces, depende quién es el que genera la aplicación y con qué objetivo la hace. En el caso de que fuese estas aplicaciones que puede haber, que a vos te permite tener los precios de los distintos, yo uso una que se llama Tiendeo, que te da las ofertas de los distintos lugares, depende en qué lugar estás, depende de quién la desarrolla, para analizar luego si es una pequeña o mediana empresa o incluso una multinacional.
¿verdad? O sea, el hecho de que sea una aplicación a vos no te da a priori ninguna información al respecto. Depende quién es el dueño de esa aplicación, ¿no? ¿Está bien? Ok, gracias Martín. Profe, una pregunta. Sí, adelante. Mercado Libre, ¿qué sería? ¿En dónde entraría? ¿Vos decís en términos de qué tipo de organización? Sí. Bueno, a priori te diría que no la conozco más que de haber leído artículos, no tuve otra experiencia, y de ser cliente de Mercado Libre, de usar Mercado Libre para comprar cosas. Acá Agustín propone SRL como Sociedad Responsabilidad Limitada, no me consta. Puede ser. Sé que tiene oficinas en llega a varios países del mundo. Yo la pondría como una multinacional de servicios. Yo la pondría como una multinacional de servicios. Con muchos empleados. O sea, una gran empresa multinacional de servicios. Gracias, profe. No sé la forma jurídica, ahí no lo tengo claro. Ahí estoy buscando a ver qué encuentro. Pero yo la pondría en eso, la pondría en ese lugar. ¿Están de acuerdo? Usa el Mercado Libre, ¿no? ¿Usa el Mercado Libre? Sí, sigue, sí. Ya quedó media... Igual ahora están medio un lío porque no llegan los repartidores a diferentes zonas, entonces, por lo menos acá llegaron en un momento, ahora después se retrasaban pedidos, entonces ahora parece que no llegan, no sé, están teniendo problemas ahora, pero Sí, la verdad deben tener muchos pedidos también. Sí, yo la uso y vieron que tiene ahora la posibilidad de marcar envíos con normalidad, y la usé y hasta ahora yo la uso mucho, más en esta época, y me ha funcionado muy bien. La verdad que me ha funcionado muy bien. Compro de todo, además. ¿Alguna otra duda? ¿Aclaramos algo, Sol, de Mercado Libre? No. No, lo que dice nada más es que es una SRL. Pero no dice muchas Dice que cosas es para una red, comprar. es lo que decía Agustín, sí. No, Sí, yo Agustín. encontré eso también. Igualmente, Martín, que sea una SRL o una SA o la forma jurídica que tenga, Sí. no quita que sea una empresa y las características de empresa. Podría hacer ese comentario porque como vi que hicieron ahí las primeras aclaraciones de si era una SRL, una SA, en sí a las características de empresa no influye la personería jurídica que tome. No, ni la configuración societaria, exacto. Son distintas, precisamente son distintas configuraciones societarias para empresas. Lo que pasa es que también hay que relacionar en que muchas veces la configuración societaria se acomoda mejor a un tipo de empresa a partir de su tamaño, de su actividad, de su volumen de actividad, etcétera, ¿no? De sus socios. Entonces llega un momento que la configuración societaria también la vas cambiando conforme va cambiando la empresa. Y generalmente, a medida que van aumentando en tamaño, van tendiendo a transformarse en sociedades anónimas, ¿no? Esta es un poco la lógica. Pero no siempre es así, ¿no? Pero tiene ahí una... Pero es cierto lo que dice Lisandro. En realidad son distintos tipos de empresas según la forma jurídica adoptada. Ahí pueden ser sociedad anónima, sociedad responsable limitada, entre otros. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda más en el chat? No. Bueno, acá Mica tiene un familiar que trabaja en Mercado Libre en la parte de logística. Bueno, logística para Mercado Libre es un área clave, es un área básica, digamos, ¿no? Para que no pase esto que algunos están sintiendo en este momento, que es que no cumplan con las entregas. Igual creo que también, no sé, yo compré una cosa por una página y me decían que la demora era un mes, y hace unos días me escribieron que por unos problemas de logística son 2 meses. O sea, ya sabían cuando uno compra las cosas, eso también son artilugios que hacen las empresas para aprovechar esta situación. Claro. Porque
O te Eso pasan sí. así, como que te van diciendo que va a tardar una semana más y así no llega porque no se puede y van retrasando. Capaz te pasó eso, Sol. A mí me viene pasando también con Mercado Libre, pero no sé. Sí, yo tuve algunos corrimientos de fecha, pero no dramáticos. De viernes a lunes, de viernes a martes. No dramáticos. Pero bueno, también la época es una época que ponerse exigente en esas cosas es difícil. Bueno, terminamos, me queda nada más que empresas públicas y de servicios que si les parece la lunes, ¿qué les parece? Yo ya estoy bien, estoy satisfecho con la clase. Bien. Bien, sí. ¿Alguna duda adicional? ¿Algo que quieran aprovechar el espacio Zoom para sacarse las dudas, no? Profe, yo tengo una pregunta, pero no es de esto. O sea, es como más o menos de lo que había que leer para el anterior test de lectura y me quedó una duda de eso. ¿Te la puedo preguntar o querés que te mande un mail o algo? Sí, estamos para eso, sí. Hay una parte, que espera que la busco, pero es casi al final de la parte de lo de dirección, que lo que dice es como que, ¿qué pasa si Fayol leyera esto, de que en realidad además de esas 5 funciones que tiene, hay más? Fayol en realidad cuando él hablaba al principio, ¿no? Hablaba también de proporciones de cada área con las distintas funciones administrativas. De O cada eso área digo. no, de cada nivel jerárquico. Sí, digamos, hay una proporcionalidad entre los niveles jerárquicos y las funciones de quienes lo ocupan, de quienes ocupan esos niveles jerárquicos. Ah, ok. O sea, no es un aporte nuevo, eso ya lo decía Fayol, digamos. ¿Cómo? Que eso de la proporcionalidad en cada sector jerárquico no es un aporte nuevo, digamos, de los nuevos autores, sino que eso ya lo venía diciendo Fayol. Claro, ¿en qué ejemplo? El capataz también prevé, organiza, dirige, coordina y controla, también cumple funciones administrativas. Ahora, ¿qué va a prever? Va a prever la jornada diaria o va a programar una reparación de un caño y a los efectos va a coordinar la tarea de sus operarios y va a organizar esa tarea y va a controlar que eso esté bien hecho. Ahora, lo que más lleva consigo el capataz y los operarios es un conocimiento técnico, es una función técnica. ¿Te queda claro eso? Entonces, Sí. en su mezcla, ocupa más espacio eso que la función administrativa. Ahora, quien conduce la organización también prevé, organiza, dirige, coordina y controla, decía Fayol, pero eso, ¿qué planifica? No va a planificar cómo va a funcionar una cuadrilla para reparar un caño, ni se entera que hay una cuadrilla reparando un caño. Va a planificar el funcionamiento de la empresa. Entonces va a ocupar en su mezcla, va a ocupar más espacio las funciones administrativas que las funciones técnicas. Puede no saber arreglar un caño y ser él el presidente de la compañía. Buenísimo. Gracias, profe. No, al contrario. Disculpa, Martín. Adelante, Gonza. Acá estaba leyendo Paulín y yo, y no entendí, entendí, pero te quería preguntar a vos para sacarme bien las dudas. Si dirigir es lo mismo que administrar. Administrar uno piensa que, por supuesto que hay alguna acepción que administrar está muy vinculado a la dirección. Cuando uno habla de administrar, habla de gestionar, y cuando habla de gestionar, habla de todo, de planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar, tomar decisiones, comunicar, ejercer influencia. Lo que pasa es que eso yo en algún momento lo dije cuando di dirección. Hay siempre una tendencia a pensar que la gestión es dirigir, porque es la gestión del personal. Entonces vos gestionás recursos humanos, vos dirigís recursos humanos, vos conducís recursos humanos. Pero no, administrar es un término mucho más amplio. La administración es un término más amplio que incluye a la dirección, pero también incluye otros elementos del proceso administrativo. Al menos en su forma pura, en su concepción pura, académica y adecuada, digamos. Después sí, vos si querés podés decir lo que querés, pero no está bien, digamos. Buenísimo, Martín. Entonces, digamos, es más amplio administrar que dirigir.
Solo eso, digamos, para Administrar justificarlo. administrar incluye todos los procesos, por eso es el proceso administrativo, es la gestión. ¿Está bien? Gracias, Martín. Sí, sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más, nos vemos el lunes, ¿verdad? ¿El lunes no? El lunes, sí, el lunes primero, el 1 de junio. Vayan leyendo la ficha, vayan leyendo la descripción, métanle mucha lectura, miren que estamos dando clases muy sintéticas y muy rápido. Así que lean, métanle mucha lectura en esta parte. Recuerden que el parcial lo tenemos el 10. Recuerden que hoy es 27. Así que les quedan muy pocos días para el parcial. No para preocuparlos, que tengan un buen fin de semana, pero estudien, vayan a leer mucho porque lo van a necesitar. ¿De acuerdo?